Colosenses capítulo 3, versículo 19. Dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Vamos a orar. Señor y Padre eterno, conscientes de nuestra debilidad, nuestra necesidad de ti, nos acercamos de nuevo ante tu presencia. Te rogamos, Señor, que tú nos fortalezcas, tú obres en nuestros corazones. Oh Dios, hay tanto pecado en nosotros. Te rogamos que tú nos perdones ahora en el nombre de Cristo. Nos ayudes, Señor, a estar atentos. Nos des un corazón dispuesto a recibir tu palabra. Aparta de nosotros todo prejuicio y danos un corazón abierto, sincero, para recibir tu enseñanza, tu palabra tal y como es. Y obra, oh Dios, para que apliquemos esta palabra en nuestra vida. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. La ideología de género está intentando en nuestros días eliminar el hecho bíblico, científico y biológico de que solo hay dos géneros, masculino y femenino. Yo imagino, he dado por supuesto, de que todos conocemos o hemos escuchado este término en algún momento, ideología de género. Es pues esta nueva ideología que está en boga en nuestros días y promovida por todos los medios de comunicación, gobiernos, organismos públicos, ¿no? La enseñanza, ahí está. Y esta ideología pues trata de eliminar este hecho de que solo hay dos géneros, masculino y femenino. Solo existe el hombre y la mujer, pero la ideología de género está procurando con todas sus fuerzas inculcarnos, y en especial a nuestros hijos, se esfuerzan por inculcar, enseñar esto a los niños desde pequeñitos, no cuando son adolescentes, no, ya desde muy pequeñitos. Se esfuerzan por enseñar que, bueno, pues, que no es así, que no hay dos géneros. Tratan de esforzarse por mostrar o enseñar que esa realidad, que es bastante evidente, que solo hay dos géneros, pues dicen que no es así. Ellos dicen que nosotros no somos hombre o mujer al nacer. Dicen que somos cuerpos parlantes. Claro, el pobre que nazca mudo, pues le dirán que es un cuerpo y ya, ¿no? Somos cuerpos. Pero bueno, dicen que somos cuerpos parlantes. Y conforme vamos creciendo, nosotros mismos vamos definiendo el género que queremos ser. Esta idea totalmente falsa, aberrante, alejada de la realidad, que hace algunas décadas hubiera sido considerada como algo demencial, hoy en día es aceptada y aplaudida por muchísima gente. Por supuesto, todas las feministas radicales también abrazan con agrado esta idea. Y todo esto ha hecho que la figura masculina, lo que es ser un hombre, haya sido menospreciada, degradada, atacada y distorsionada para que al final el hombre no sea hombre, sino que vaya tomando cada vez más rasgos femeninos. Y lo vemos en los anuncios, en las series, en las películas, pues los hombres cada vez son más afeminados y son más debiluchos y son más apocados. Por otro lado, los que son machistas consideran que el hombre tiene que ser muy rudo, agresivo, insensible, prepotente, etcétera, etcétera. Piensan que tienen que tratar a las mujeres con dureza, con menosprecio y con aspereza. Pues tanto las feministas como los machistas se equivocan. El modelo de lo que es ser un verdadero hombre lo tenemos ejemplificado de manera perfecta en nuestro Señor Jesucristo. Y si queremos saber cómo un hombre casado debe conducirse para con su esposa, nos vamos a centrar en esto, un hombre casado, cómo debe conducirse para con su esposa, tenemos que fijarnos en el ejemplo de Cristo y en lo que Él nos enseña al respecto en su palabra.
El Espíritu de Cristo inspiró al apóstol Pablo para que escribiera Colosenses 3:19. Y aquí vemos cómo el Señor pone el dedo en la llaga. Pone el dedo en la llaga del hombre. Los esposos solemos ser más secos, ásperos, insensibles con nuestras esposas. Muchas veces, tristemente, no las amamos como debiéramos. Es triste, pero tenemos que reconocer esto. Por eso Dios nos dice a los hombres casados: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. La prioridad de un hombre casado en lo que se refiere a su relación con su familia es amar a su esposa. Amar a su esposa. Y no solo vemos este mandato en Colosenses 3:19, también dice en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres. Y en el versículo 28, también de este mismo capítulo, de Efesios 5, dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En lo referente al amor hacia la esposa, hacia su esposa, esto debe ser una prioridad para él. El ser más importante en su vida, después de Dios, después del Señor, el ser más importante debe ser su mujer. Es decir, no sus hijos, no sus padres, no sus hermanos. Después del Señor Jesucristo, su principal amor debe ser su esposa. A ella le debe el amor que el Señor demanda en su palabra. El amor que Dios demanda, o sea, no cualquier amor, el que Dios demanda en su palabra. Pero a continuación me gustaría entrar en detalles, profundizar un poco más acerca de cómo debe ser ese amor que el marido tiene que manifestar para con su mujer. En primer lugar, hombres que estamos casados aquí, amar a nuestra esposa implica entregarnos y sacrificarnos por ella. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Queridos hermanos varones, esto es una gran responsabilidad para nosotros. Nuestro amor por nuestra esposa debe ser un reflejo del amor de Cristo para su iglesia. Un reflejo del amor de Cristo por su iglesia. Y esto no es cualquier clase de amor. No es algo trivial, fácil, leve, sencillo. No. Tampoco es una clase de amor que yo me imagino o me invento. O una clase de amor sacado de las películas de Hollywood, que no tienen ni idea de lo que es el verdadero amor. Pero lo digo así, abiertamente, no tienen ni idea. Y es un amor sentimentaloide, yo sé que no existe esa palabra, pero para que me entendáis, basado en sentimientos únicamente, en emociones, en... siento un calorcillo, siento como una atracción, ¿no? Siento... Y ya, y es solo eso. Sí, el amor incluye eso, pero no es solo eso, ni siquiera es principalmente eso. Ese es el amor de Hollywood, de las películas, pero no el verdadero amor. Dios nos manda, nos ordena que amemos a nuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia. Y piensa por esto en un momento. Esto es algo abrumador. ¿Qué hombre puede hacer esto en sus propias fuerzas? ¿Quién puede amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia? Pareciera que Dios nos está demandando algo imposible. ¿Amar yo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? El amor de Cristo por su iglesia es inmenso, es perfecto. Es imposible que yo pueda amar a mi esposa así, podríamos pensar. Es imposible. Bueno, en nuestras propias fuerzas es imposible. Por nosotros mismos
es imposible, claro. Pero por la gracia y el poder del Señor, sí podemos, hermanos. Necesitamos de su gracia y su poder para hacer toda cosa buena. Si el Señor demanda algo a sus hijos, Él les dará de su gracia y poder para hacer lo que deben hacer. Sí. Dios nos dará de su gracia. ¿Y sabéis qué? Que si le pedimos esto a Dios, si le pedimos que obre en nosotros para que amemos a nuestra esposa como Cristo amó a su iglesia, Él nos lo concederá. Porque estamos pidiendo conforme a su voluntad. Él nos demanda esto y estamos pidiendo conforme a lo que Él nos demanda. Primera de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, claro, cualquiera cosa que pidamos conforme a su voluntad. No nos desliguemos de lo que acaba de decir antes. Si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermanos, si le pedimos a Dios de todo corazón que obre en nosotros para amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, Él lo va a hacer, porque esa es su voluntad. Ahora, esta es la cuestión. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le pediste tal cosa a Dios? Señor, ayúdame, dame fuerzas, obra en mí, para yo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Tú se lo has pedido al Señor alguna vez? Oh, sí, pastor. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez? Ya ni me acuerdo. Si se lo pedimos al Señor, Él nos ayudará a amar a nuestra esposa como Cristo amó a su iglesia. Sí, yo sé que no lo haremos de forma tan perfecta como lo hace Cristo. Tenemos que imitar a nuestro Salvador en todo y en esta tierra no podemos hacerlo a la perfección. Pero hacia ahí debemos apuntar. Claro, no podremos manifestar el amor perfecto de nuestro Señor Jesucristo para con su iglesia, manifestarlo para con nuestra esposa. No podemos imitar al Señor Jesucristo a la perfección, pero hacia ahí tenemos que ir. En ese camino tenemos que avanzar, progresar. Y si le pedimos al Señor que obre tal cosa en nosotros, Dios lo va a hacer. Nos va a ir encaminando por ese camino, para que sigamos creciendo en amor para con nuestra esposa, conforme a la semejanza de Cristo. Pero si no oramos por esto, si no lo pedimos, estaremos amando como nos parezca, como veamos las películas, como veamos las series, y nos parecerá que eso es el amor. O como nos diga nuestra vecina, o nuestro vecino, nuestros compañeros de trabajo. Señor, yo quiero amar más y más a mi mujer. Quiero hacerlo como mi Salvador ama a la iglesia. Ayúdame, Señor, a seguir creciendo en amor para con ella. Hermanos, tenemos que orar así. Me lo digo a mí mismo el primero. Pues bien, una de las principales manifestaciones del amor de Cristo por la iglesia es que se entregó a sí mismo por ella. Y es importante destacar la expresión a sí mismo. Es decir, Él no se entregó forzadamente, de mala gana o en contra de su voluntad. No. El Señor lo hizo gustosamente por amor a Dios Padre y por amor a su pueblo, o sea, a la iglesia. Dice en Juan capítulo 10, versículos 16 al 18. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Fijaos que dice el versículo 18. Nadie me la quita,
sino que yo de mí mismo la pongo. De mí mismo. El Señor quería poner su vida, sacrificarse por su iglesia. De mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Queridos hermanos que estamos casados, así debemos entregarnos, sacrificarnos por nuestra esposa, no de mala gana, no forzadamente, no para que otros piensen bien de mí, para que piensen bien de mí, no, tampoco de forma egoísta, para conseguir algo de mi esposa, no. Debemos entregarnos, sacrificarnos por ella con gozo, gustosamente, sin esperar nada a cambio. Desde luego no estoy hablando de hacer algún sacrificio expiatorio por ella, no, eso ya lo hizo Cristo por mi esposa. Ese amor sacrificado significa entregarnos por completo a ella, sacrificar de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas, de nuestras energías, de nuestras posesiones materiales, de nuestros propios deseos o preferencias, sacrificarnos por ella. Y voy a poner simplemente un par de ejemplos muy prácticos como botones de muestra. Por ejemplo, si ella nos pide que le ayudemos en alguna tarea del hogar o de cualquier otra índole. ¿Ayudarla? Hermano, no pensar. Bueno, yo ya he hecho mi trabajo, yo ya estoy muy cansado. Allá tú, apáñatelas. No. Otro ejemplo, si nuestra mujer quiere hablar con nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No darle largas, no decirle, déjame tranquilo. No, debemos atenderlas lo antes posible y si podemos dejar de hacer lo que estamos haciendo en ese momento, pues lo dejamos para hablar con mi esposa. Si es algo que tenemos que hacer, pues si es algo que estamos ahí, Señor, le decimos a nuestra esposa, espera un momentito, ahora termino esto, ya hablo contigo. Pero no decirle, déjame en paz, déjame tranquilo, estoy muy cansado, otra vez me vienes con lo mismo, y no hablamos con nuestra esposa, no. Entregarnos y sacrificarnos por ella. Pero amar a nuestra esposa también implica, en segundo lugar, vivir con ella sabiamente, dándole honor como a vaso más frágil. Es lo que nos dice el Señor en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí el Señor se dirige a nosotros, que estamos casados, los que estamos casados, y nos dice, vivid con ellas. No debo entonces vivir conmigo mismo, para mí mismo, como si yo estuviera solo en el hogar. Y esto es lo que parece que hay en muchos hogares, donde están casados, pero parece como si vivieran solos cada uno, y cada uno va a lo suyo. Y ella sale para allá, para un lado, lo suyo, y él va para otro lado, y él sigue, hace lo que le da la gana, y ella hace lo que le da la gana, y están ahí, comparten piso. Comparten piso y cama. El resto, cada uno por su lado. No, vivid con ellas, dice el Señor. Y nos dice el Señor, añade, sabiamente. Esto significa que debemos tener en cuenta a nuestra esposa. O sea, que ella existe. No solo existimos nosotros, ella también existe. Que tenemos que dedicarle tiempo, pasar tiempo con ella. Pero no solo cuando ella nos lo pide o reclama nuestra atención. Y cuando no nos dice nada, tranquilo. No. Hermanos, tenemos que interesarnos por ella, buscarla, preguntarle.
Pero también nos dice el apóstol, dando honor a la mujer como vaso más frágil. La palabra que se ha traducido por honor significa valor, algo valioso, estimar altamente. Hermanos, el Señor nos llama aquí a valorar, estimar mucho a nuestra esposa. Debemos considerarla como una persona muy valiosa, preciosa en todos los sentidos, digna de nuestra más alta consideración, respeto y admiración, nuestra esposa. Nuevamente repito que ella no es el ser más valioso para nosotros, pues Dios está por delante. Solo Dios es perfecto y digno del más alto honor. Sin embargo, el mismo Señor nos está diciendo, nos lo ordena de hecho, que después de Él, a quien debemos dar honor, estima, valor, consideración, es a nuestra esposa, dándole honor. Dándole honor. Queridos hermanos, esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Es esta una realidad en tu hogar? Porque en la calle, en la iglesia, se puede presentar una imagen, pero yo te estoy preguntando, ¿es esta una realidad en tu hogar con tu mujer? ¿Das más honra a tus padres o a tus hijos o a cualquier otra persona o a tus amigos antes que a tu esposa? ¿Es ella para ti la persona más valiosa? ¿La que más estimas en tu vida? ¿O son otras personas? Sí, el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre, pero también dice, no cometerás adulterio. Y este mandamiento, no cometerás adulterio, incluye el aspecto positivo relacionado con la honra que debes a tu esposa. Pero es que además la relación del marido para con su mujer es la única que en las Escrituras se compara con la relación de Cristo para con su iglesia. La relación de Cristo con su iglesia se compara con la relación del esposo y la esposa. O sea, no es algo así de menor importancia o trivial, ¿no? Y además aquí en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, el Señor nos manda que demos honor a nuestra mujer. También en 1 a los Corintios, capítulo 7, versículo 33, dice, el casado tiene cuidado de cómo agradar a su mujer, no de cómo agradar a sus hijos, no de cómo agradar a sus padres, no de cómo agradar a sus amigos o a sus hermanos, no, de cómo agradar a su mujer. Este es el cuidado principal y básico que tiene que tener el esposo cristiano. Así que podemos afirmar con total seguridad que después de Dios tenemos que dar honor a nuestra esposa por encima de cualquier otra persona. Esto es lo que nos enseña las Escrituras. Si tienes algún problema con esto, tienes un problema con Dios, no conmigo, con el Señor. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Y esto no es cuestión de si ella lo merece o no, ¿eh? Es cuestión de que Dios nos lo ordena. Hermanos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer. Pero sigue diciendo, como a vaso más frágil. La palabra traducida aquí por frágil se refiere o hace referencia a una fragilidad o debilidad física. Esa misma palabra también aparece, por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 10. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto escribió Pablo. Algunos comentaristas piensan, por estas y otras palabras en otros pasajes, que Pablo no era un hombre muy alto, dice su presencia corporal débil, que no era un hombre muy alto ni muy fuerte en lo que al físico se refiere, ¿no?
Pues esta misma palabra, que aquí se traduce débil, en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, se ha traducido por frágil. Ahí el apóstol Pedro está simplemente haciendo una comparativa general de la fuerza física de la mujer con la del hombre. No es que todas las mujeres tengan menos fuerza física que el hombre. Parece que el mismo apóstol Pablo tendría mucha menos fuerza física que muchas mujeres de hoy en día, que van al gimnasio y todo esto, ¿no? Pero sí podemos decir que en general, el hombre tiene más fuerza física que la mujer. Sin embargo, esto no significa que la mujer sea inferior que el hombre, que sea inferior al hombre en derechos y dignidad, pues el mismo versículo sigue diciendo, como a coherederas de la gracia de la vida. Nuestra esposa es coheredera de la gracia. A los ojos de Dios, ella tiene el mismo valor, la misma dignidad que nosotros. Debemos darle honor, considerándola como vaso más frágil. No tiene tanta fuerza física como nosotros, probablemente. No tiene tanta fuerza física como nosotros, pero tiene la misma dignidad, honor. Es coheredera de la vida. Así que amar a nuestra esposa significa también vivir con ella sabiamente, dándole el honor que Dios mismo nos ordena que le demos. Pero en tercer lugar, amarla también implica ser sensibles a sus necesidades, preocupaciones, gustos y preferencias. Esto desde luego también está relacionado con lo de darle honra. Si valoramos, estimamos altamente a nuestra esposa, entonces seremos sensibles a todas sus necesidades, gustos y preferencias, si realmente la valoramos. Ellas, por ejemplo, tienen unas necesidades afectivas, emocionales, que puede que nosotros los hombres no tengamos. O digamos que no lo tenemos en el mismo grado que ellas las tienen, esas necesidades. Ellas necesitan compartir, hablar con nosotros, necesitan que las escuchemos, necesitan de nuestro cariño, afecto, cercanía, necesitan que comprendamos sus preocupaciones, sus problemas físicos. Sí, problemas físicos debido a su edad o a enfermedades que puedan tener. Hermanos, no pensemos que nuestras esposas son unas quejicas y que se quejan por cualquier cosa que les duele. Jamás pensemos tal cosa. De hecho, yo creo que los hombres somos más quejicas que las mujeres. Muchas mujeres soportan mejor el dolor que los hombres. Hermanos, no pensemos mal de ellas. Seamos sensibles a sus dolencias y preocupaciones. A veces podríamos llegar a decirle a nuestra esposa, ay, no te preocupes tanto por eso. No les des muchas vueltas a ese asunto. Deja de preocuparte por eso. Y le decimos esto con crudeza y con aspereza. Vale ya. Deja de darle vuelta al asunto. Y somos ásperos con ellas. Por eso el Señor nos ordena, nos manda en Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El no ser áspero con ellas forma parte del mandato de amar a nuestra esposa. Una manifestación muy importante de nuestro amor hacia nuestra mujer es no ser áspero con ella. Si en verdad es cierto que ella se está preocupando excesivamente por algo, se lo podemos decir. Puede ser que se esté preocupando excesivamente por algo, se lo decimos, pero hagámoslo con delicadeza, con mansedumbre. Nos debemos poner en su lugar. Mi amor, yo entiendo tu preocupación. Es normal que te asuste o te preocupe esta situación, pero el Señor nos dice en su palabra que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y ahí va el esposo con las Escrituras a consolar a su esposa, a animarla.
con sensibilidad, pero no como una apisonadora. No como una metralleta. Puede ser que su esposa esté quizá excesivamente preocupada por algo, pero hay que ir con tacto, no con aspereza, a nuestra esposa. O puede ser que la preocupación de nuestra esposa sea justificada y necesaria. Entonces no debemos dejar que cargue con ello ella sola. No debemos dejar que cargue ella sola con esa carga que ella tiene, ¿no? Debemos compartir sus cargas, debemos ser pacientes con ella en sus debilidades. Oremos por nuestra esposa, hermanos. Tenemos que orar por ellas, preocuparnos por ellas. Efesios capítulo 5, versículo 28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Otra vez aquí, el Señor Jesucristo es el modelo, el ejemplo a seguir por el esposo cristiano. Ese modelo que nos ha dejado de amor para con su iglesia. Nuestro amor hacia nuestra esposa, entre otras cosas, se manifiesta sustentándola y cuidándola. Y este sustento y cuidado supone ser sensible y proveer para las necesidades físicas y espirituales de nuestra esposa. Pero hermanos, este amor también implica ser sensibles no solo a sus necesidades y preocupaciones, sino también a sus gustos y preferencias. Si lo que desean no es algo malo, pecaminoso, pues seamos sensibles. Concedámosle lo que ella quiere. Dejemos de pensar en nosotros mismos, en nuestros propios gustos y deseos. Cito de nuevo aquí, 1 Corintios, capítulo 7, versículo 33. El casado tiene cuidado de cómo agradar a su mujer. Y sí, esto no significa que el marido tiene que anular completamente sus gustos y preferencias y someterse siempre a absolutamente todo lo que le guste a su esposa. No me refiero a esto. Debe haber un equilibrio. Pero sí es bíblico decir que el hombre debe procurar no agradarse a sí mismo, sino agradar a su mujer en todo aquello que sea lícito y bueno. Recordad el ejemplo que puse en el sermón pasado, sobre la mesa. Hay que comprar una mesa para el salón. El marido quiere una cuadrada, la mujer quiere una redonda. Hermanos, seamos sensibles. Mi mujer siempre elige la mesa que quiere. Bueno, pues, ¿qué problema hay? Seamos sensibles, cedamos ante ese asunto secundario. Mi amor, compra la mesa redonda. Es bíblico que el hombre no se agrade a sí mismo, sino a su mujer, en todo lo que sea lícito, claro. ¿Y por qué digo que es bíblico? Porque esta fue la actitud de Cristo para con su iglesia. Dice en Romanos capítulo 15, versículos 2 y 3, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y esto refiriéndose a los hermanos en general. Imaginaos para con tu esposa, en particular. ¿Cuánto más para con nuestra esposa? Pero a continuación Pablo da el motivo por el que debemos hacer esto. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El Señor pensó en su pueblo, en cómo agradar al Padre y hacer bien a su iglesia. No agradarse a sí mismo, sino agradar a Dios
y a su iglesia. Y esto es lo mismo que tenemos que hacer para con nuestra esposa. Dejar a un lado nuestro orgullo, nuestra tozudez, o como decimos aquí, nuestra cabezonería. Ser sensibles a sus preocupaciones, gustos, preferencias. Hermano, si tú haces esto, estarás obedeciendo al Señor y tu esposa te responderá de la misma forma. Y ella también será sensible a tus gustos y preferencias. En cuarto y último lugar, nuestro amor para con nuestra mujer también se manifiesta deleitándonos solo en ella y con ella. Y subrayo lo de solo. Tenemos que ser fieles a nuestra esposa y deleitarnos solo en ella y con ella. No podemos sustituir o compartir tal deleite con ninguna otra mujer. El séptimo mandamiento es muy claro. Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. Y el Señor Jesucristo también declaró que aun si miramos a una mujer para codiciarla, ya adulteramos con ella en nuestro corazón. Nuestro amor por nuestra esposa es único y exclusivo. Yo amo a mi esposa, pero siento también algo por aquella otra mujer. No, hermanos, eso es adulterio, eso es pecado, aunque no hayamos tocado un pelo de esa otra mujer. Si nos sentimos más a gusto en la compañía de otra mujer que en la compañía de nuestra esposa, tenemos un problema, un gran problema. Eso es algo muy grave y hay que tratarlo inmediatamente. Deja la compañía de esa mujer, de esa otra mujer. Tu principal deleite, tu esposa. Es que ella, esto, lo otro, es que no sé qué. Clama al Señor, ora al Señor, para que obre en tu esposa y en ti. Y ella, solo ella, sea tu principal deleite. La palabra de Dios nos lo enseña claramente. Nuestro principal deleite después del Señor debe ser nuestra esposa. Sí, nosotros podemos deleitarnos en la compañía de otras personas, siempre que sea en un contexto lícito y sano, pero jamás debemos poner nuestros ojos, nuestro gozo, nuestro deleite en otra mujer que no sea la nuestra. Dice en Proverbios capítulo 5, versículos 18 y 19, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como cierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Siempre, aun cuando ya tengamos arrugas y seamos ya muy mayorcitos, siempre. Porque aún las personas más mayores pueden acariciar, ¿sí o no? Y todavía tienen el sentido del tacto y todo esto. Alégrate con la mujer de tu juventud. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Y después añade el versículo 20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Cuando el Señor le reveló al profeta Ezequiel que su esposa iba a morir, le dijo, Ezequiel 24:16, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. La esposa de Ezequiel era el deleite de sus ojos. Así debe ser nuestra esposa para con nosotros. El deleite de nuestros ojos.
aunque ya externamente no tenga el físico o la belleza externa física de la juventud. Ella tiene que ser el deleite de nuestros ojos, no otras mujeres. Porque el deleite del ojo no está solo en lo externo. Tú estás mirando a tu esposa y la conoces y ves cómo es ella, una mujer piadosa, una mujer temerosa de Dios, que ama al Señor, que te ama a ti. Esa belleza supera a la carita y al cuerpo. Claro. Que pueda haber mujeres externamente atractivas, ¿no? Es decir, el físico, y son, como dice la Escritura, anillo de oro en el hocico de un cerdo. Vamos, yo veo un anillo de oro en el hocico de un cerdo y ¡buah! Ahí se queda. No me acerco al cerdo. Nuestra esposa debe ser el deleite de nuestros ojos en todo tiempo. Tenemos que apartar nuestros ojos de otras mujeres. De codiciar a otras mujeres. Que no sean nuestra esposa. Nuestros ojos para nuestra esposa. Y solo para ella. Así también manifestamos nuestro amor hacia ellas. Queridos hermanos, ya estoy concluyendo. Si obedecemos al Señor en esto y realmente amamos a nuestras esposas como nos enseña la palabra de Dios, entonces podremos ejercer un liderazgo piadoso, amoroso sobre ellas. No podremos ser el cabeza de hogar que debemos ser si no amamos a nuestras esposas como Cristo amó a la Iglesia. Mi querido niño, joven, adulto, no te dejes engañar, arrastrar por las falsas ideologías de este mundo. Lo verdadero, lo bueno, lo justo, lo santo es lo que el Creador del hombre y la mujer ha dicho en su palabra. Lo que Dios ha dicho en su palabra. Eso es lo bueno, lo justo, es lo mejor. No os dejéis engañar. No nos dejemos engañar. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en Cristo para que seas salvo y para que puedas ser el esposo que debes ser en tu hogar. Y así agradar a tu Creador. ¿Y sabes qué? Que también te irá mejor en tu matrimonio. Te irá mejor en tu matrimonio. Es que lo que Dios nos dice en su palabra es lo mejor. Yo he visto esto. Matrimonios donde no reina Cristo, donde no está Cristo en los corazones, sea en él o en ella, hay tensión. Hay muchas cosas malas. Donde está el Señor Jesucristo, si hay pecado también, los dos son creyentes, son pecadores, sí, pero hay bendición. Y las cosas se tratan, y se tratan bíblicamente, y el Señor trae de su bendición, trae de su paz, trae de su gozo. Hay deleite, el uno con el otro.
Y si aplican la palabra de Dios, si el esposo ama a su esposa, se entrega a Cristo primeramente, el esposo, y porque ama al Señor Jesucristo, se entrega a su esposa por amor a su esposa. Hay bendición en ese hogar. Y tú, si todavía no estás casado, recuerda esta enseñanza para que seas un hombre, un marido, que verdaderamente ame a su esposa tal y como nos enseña la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que no podamos ver series, películas, que no podamos hablar con otras personas, ¿no? Pero cuidado, que esa mentalidad del mundo, ese concepto que el mundo tiene del amor, no vaya penetrando en nuestras mentes. No vaya afectándonos, influenciándonos en nuestras mentes. Tenemos que ir a las Escrituras, a lo que Dios nos enseña en su palabra. Es para su gloria, es para nuestro bien, es para el avance del reino de Dios. El Señor nos ayude a aplicar esta palabra. Tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos has traído, que nos confronta. Oh Señor, al meditar en ella vemos nuestro pecado. Oh Dios, cuántas veces no hemos amado a nuestra esposa como debiéramos. Te pedimos perdón, Señor. Perdona nuestros pecados en el nombre de Cristo. Ayúdanos a amar a nuestra esposa, a sacrificarnos, entregarnos por ella, a ser sensibles a sus gustos, preferencias, preocupaciones. No seamos ásperos con ella, Señor. Que la honremos como tú quieres que lo hagamos, Señor. Y tengamos ojos para ella solamente. Oh Padre, te necesitamos para aplicar esto. Obra en esta iglesia, obra en los matrimonios aquí. Señor, para tu gloria te lo pedimos, para que podamos dar un poderoso testimonio a otras personas, para que tu reino avance, oh Dios. Guarda a los jóvenes solteros, que no se dejen llevar, arrastrar por la mentalidad del mundo. Si algún día se casan, ellos apliquen esta palabra. Te lo pedimos, oh Señor, por amor a tu nombre, para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén.